Saludos y bienvenidos a Enfoque. La crisis migratoria que se ha desatado en Europa a raíz de los conflictos que se viven en Oriente Próximo está dejando una situación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La crítica situación humanitaria que viven los inmigrantes que huyen de la guerra se ha agudizado el pasado 2015. Según ACNUR, hasta el mes de diciembre, más de 1 millón de personas han intentado traspasar las fronteras europeas, 4 veces más que en 2014. Por su parte, Europa, sumida en una larga crisis económica, ve cómo esta crisis migratoria está poniendo en riesgo la cohesión de sus países miembros, algo que hace tambalear los pilares con los que se fundó este bloque. Hoy en Enfoque analizamos este drama y debatimos sobre las consecuencias que tiene en el territorio comunitario. También hablaremos de la responsabilidad que debería asumir Bruselas. Para ello, contamos con 4 invitados en nuestra mesa. En primer lugar, damos la bienvenida a Tomás Calvo Buezas, sociólogo, antropólogo y presidente fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo de la Universidad Complutense de Madrid. Un placer tenerle, profesor. El gusto es mío. Pues también contamos con la visita del abogado Carlos Javier Galán. Carlos, bienvenido. Hola, gracias. Del mismo modo nos acompaña Francisco Trejo, experto en seguridad y defensa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y por último, también damos la bienvenida a Filippo Riccardi, analista político. Filippo, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues la delicada situación en Oriente Próximo con conflictos abiertos como los de Siria, Afganistán o Irak están provocando una crisis migratoria que está desbordando las fronteras europeas. Como decíamos, más de 1 millón de personas han intentado entrar al viejo continente por vía marítima a través de Grecia o Italia, aunque también lo hacen por vía terrestre. Este drama, que ha protagonizado el pasado 2015 y que aún continúa, viene representando uno de los mayores desafíos para la Unión Europea desde su creación. Me gustaría comenzar el programa escuchando un primer enfoque por parte de nuestros invitados sobre esta difícil situación y la respuesta por parte de Europa. Tomás Calvo. Buenos días. El año pasado, 2015, ha constituido para Europa una prueba de fuego, donde a la vez se han resaltado los valores y los dioses europeos de la hospitalidad y también han surgido sus demonios del egoísmo, del racismo y de los egocentrismos. Bueno, pues esa es la primera valoración de Tomás Calvo. Escuchamos también a Francisco Trejo en cuanto a esta difícil situación que atraviesa la Unión Europea. Difícil situación es la que se ha presentado el año pasado para la Unión Europea con la gran avalancha de inmigrantes o refugiados que hemos tenido. Pero a mí me gustaría dejar claro algo antes desde el punto de partida, de que no es lo mismo inmigración que refugiados. No es lo mismo inmigrante que refugiado. El inmigrante es aquel que deja su lugar de residencia por temas económicos, cuando el refugiado es aquel que deja su lugar de residencia por temas políticos o temas bélicos. Y en cuanto a la condición de refugiado, esta puede tener fin en varias ocasiones, cuando lo soliciten, cuando se vuelvan a acoger de nuevo a la nacionalidad del país del que salieron, cuando dejen el país que lo ha acogido y vayan a otro, o, la más importante para mí y desde este punto de vista, cuando en el país de origen dejen de ocurrir las cosas por las cuales salieron ellos. Pues hecha esa apreciación interesante que comentaba Francisco Trejo, luego vamos a ir desgranando, digamos, que cada uno de los temas. Escuchamos también a Carlos Galán en cuanto a esa situación en Europa que vive por la migración, ¿no? Pues recogiendo esa diferencia que hacía Francisco, yo creo que el gran reto del pasado año de 2015 ha sido precisamente que a la habitual inmigración económica, que ha sido prácticamente constante en los últimos años, se ha unido una avalancha de refugiados por motivos políticos. Y como siempre creo que la Unión Europea no ha estado a la altura de las circunstancias, sigue faltando una política común. Al final se acaba haciendo un parcheo a base de equilibrios entre los distintos intereses nacionales. Y creo que en esto, como en tantas otras cosas, seguimos fijándonos más en las consecuencias que en las causas reales del problema. Bueno, pues las consecuencias sobre todo y también de las causas vamos a hablar en este programa. Escuchamos también en esta primera ronda de intervención a Filippo Riccardi en esa situación que vive Europa y sobre todo también las consecuencias que está teniendo en las fronteras internas de la Comunidad Europea. Sí, para dar un enfoque inicial, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Francisco cuando dice que el problema no es un problema nuevo, es un problema de hace 5 años y ahora sí,
2015, año trágico, año devastador, año donde sale el problema, pero claro, un problema que viene desde hace 5 años. La guerra en Siria, que es prácticamente el 90% de los pobres refugiados que están entrando en nuestras fronteras, es una guerra empezada hace más que 4 años y medio. Así que ha sido un error de Europa mirar a otro lado y ahora mismo enfocarse en el problema cuando ya creo es casi demasiado tarde. Bueno, la verdad que ese drama que hemos vivido a lo largo del año pasado, 3.692 personas han muerto en el desesperado intento de entrar al viejo continente. Profesor Calvo, ¿se está haciendo lo suficiente desde la comunidad internacional para evitar este drama? El 25% de esos que han muerto son niños, para añadir una nota trágica y doliente de personas inocentes que sufren. En una primera valoración, yo pienso que Europa ha manifestado una vez más el trasfondo del valor de la acogida, del asilo, de la hospitalidad, que forma una nota de identidad de la cultura europea. Pero a la hora de la verdad, al aplicar estos valores a las prácticas políticas, pues ha habido desde posturas valientes, y hay que decirlo, digamos, en forma laudable, la presidenta Merkel de Alemania, otras posturas que al principio podían ser más reticentes, pero que también han apoyado, como Francia y España, y a la posición de algunos países, 4 de ellos, que se han negado al no, y por lo tanto no ha habido una política ni una respuesta común europea, y se han manifestado esas dos caras de la misma moneda que tenemos cada persona humana y que tienen las comunidades humanas, que es por una parte la acogida, la compasión, la solidaridad, el humanismo, y por otra parte primero los de casa, cuidado con quienes entran, reticencias a otra cultura y otra religión. Y por eso decía que 2015 ha supuesto poner a Europa delante de su espejo y decir: ¿tú qué eres? ¿Qué valoras? ¿Qué quieres? ¿Cómo te comportas a la hora de la verdad? Bueno, muchas aristas que vamos a ir valorando a lo largo del programa. Francisco Trejo, ¿ha hecho suficiente la comunidad internacional con este drama, digamos, de más de 3.000 muertos? Yo creo que la barra para todos que ofreció Angela Merkel hace unos meses no es nada buena. No es nada buena porque lo interesante y lo importante es que aquellas personas que piden asilo o que se puedan asiliar en Europa tengan unas condiciones lógicas e idóneas como para que no sean rechazados. Dicho esto, lo que sí que me queda claro es que el lugar de donde vienen estas personas son principalmente de Oriente Medio, son islámicos, sin hacer énfasis en temas de racismo ni nada, sin entrar ahí en ese punto, ¿no? Y que están motivados por una serie de factores, la salida de sus países está motivada por una serie de factores principalmente bélicos, ¿no? Es decir, quizás que tengamos que empezar a preguntarnos de cuáles son los motivos por los que están tomando una ruta hacia Europa y no la están tomando una ruta hacia sus países cercanos, ¿no? Hacia su entorno más natural, que sería lo lógico, ¿no? A mí me lleva a pensar ¿qué lleva a una familia a desplazarse 4.000 kilómetros para entrar en Europa cuando tienen países más cercanos como puedan ser Arabia Saudí y demás a 1.000 kilómetros? Eso es algo bastante curioso e interesante. Bueno, hay que recordar también las tragedias como las de la bodega de los barcos, la del camión cargado con inmigrantes muertos por asfixia, las muertes incluso en el Eurotúnel o el negocio de las mafias, que son algunas de las que hemos tenido que vivir el pasado 2015 en Europa. La isla italiana de Lampedusa sigue siendo uno de los principales escenarios de llegada. Sin ir más lejos, allí murieron cerca de 900 inmigrantes al volcar un barco de pesca, convirtiéndose en la que hasta ahora ha sido la mayor tragedia en el Mediterráneo. ¿Cómo catalogarían la gestión humanitaria que está realizando la Unión Europea en sus fronteras, Filippo? Simplemente un enfoque, primero que todo. A ver, el 86% de los inmigrantes que salen de su país, por ejemplo, en este caso Irak, Siria, de la gente que denominamos refugiados, se quedan en los países limítrofes. Lo que vienen aquí son en mayoría gente de un nivel social también bastante, no digo alto, pero medio. Es gente que tiene recursos económicos para poder pagar un transporte hasta Europa. Entonces, nosotros ahora estamos viendo solo la punta del iceberg, en el sentido, estamos viendo solo una pequeña parte
de todo lo que podría, del flujo humano que podría llegar aquí a Europa si los recursos económicos de las personas que salen de Siria, de Irak o de estos países con situaciones muy difíciles llegase a ser total. Lo que está pasando ahora pasa desde hace muchísimos años. En Italia tenemos este problema del día a día. Lo que pasa es que, claro, en 2015, en el año pasado, ha habido un número muy elevado, mucho más grande respecto a los años anteriores, y ahora se enfoca, ahora es la tragedia. Claro, pero esta cosa viene, repito, como ya empezaba, al empezar el programa decía, viene desde hace años. Cuando llegan las pateras a Lampedusa o a las costas de Canarias o a Grecia, si no es noticia, si está enganchado a la guerra en Siria, es noticia. Si está enganchado a la guerra en Siria, no es noticia. Yo no creo que tenga nada que ver el hecho de comparar las pateras con las oleadas de refugiados que estamos teniendo en estos momentos. Pues el mismo. Sí, al final todos buscan un mejor nivel de vida, pero yo no creo Estoy que simplemente diciendo que ahora mismo estamos enfocándolo de un país en guerra, un país que tiene un dictador. Piensa que han salido de allí el 50% de la población y que también han salido de zonas de Afganistán y de Irak, que es lo que nos está llegando. Vamos a darle la palabra a Carlos Galán, también para un poco equilibrar tiempos y sobre todo la respuesta humanitaria. Me quería centrar en eso. Estamos viendo el drama día a día en la isla de Lampedusa, por ejemplo, con muertos en el Mediterráneo. ¿Cuál es la respuesta que está dando Europa a nivel humanitario? Bueno, la respuesta a nivel humanitario es poner el parche cuando se produce ya una tragedia, ¿no? Es decir, nosotros en Europa sí que hay unas redes sociales de tipo sanitario, de tipo humanitario, de tipo de acogida, para cuando se producen estos dramas, cuando hay una entrada en un momento dado, cuando hay una tragedia. Bueno, pues Europa tiene esas redes. Pero el problema está en evitar esas tragedias, ¿no? El problema está no en esperar a ver qué respuesta le damos a gente que naufraga o a gente que acaba en un camión, en la bodega de un camión y tal, sino cómo hacemos para evitar eso. ¿Y por qué no hay esa política de prevención, Carlos, en la Unión Europea? Yo creo que porque, bueno, hay un cierto eurocentrismo en la mirada. O sea, de hecho nos estamos preguntando todo el rato por qué vienen, cómo vienen, cuántos vienen. Lo que nos preguntamos por qué salen, cuántos salen, por qué. Es decir, antes que inmigrante o antes que refugiado es una persona que huye, es una persona que sale de un país. Y a lo mejor hay que preguntarse las causas, no dar por normal que la gente tenga que escaparse de su país y preguntarnos entonces, bueno, ¿cuántos nos caben aquí? ¿A cuántos podemos acoger? Sino preguntarnos por qué tienen que salir. ¿Qué orden económico, qué orden político internacional hemos creado tal que hace que la gente tenga que escaparse de su propia tierra, ¿no? Perfecto. Yo creo que tenemos una falsa imagen de que los refugiados, si se estiman 53, 60 millones de refugiados que hay en el mundo, vienen a los países ricos. Y eso no solamente no es correcto, es que es falso. Es decir, generalmente cuando existen catástrofes que se tienen que desplazar o son refugiados, son los países limítrofes los más pobres los que acogen o simplemente emigran eso. Si ponemos el caso concreto, digamos, que nos ocupa ahora de la guerra de Siria, en el año pasado, 2015, que se calcula que en Europa podían venir 1 millón y se estima que en este año 2016 puedan ser 1,5 millones, que son muchísimos y que nunca hemos tenido esta crisis después de la Segunda Guerra Mundial, es cierto. Pero Turquía tiene 2 millones de refugiados sirios. Y Líbano tiene 1.183.000, Irak 248.000, Jordania 627.000, Egipto 134.000, cuando en España todavía, aunque decíamos que íbamos a coger el año pasado pues un cupo de en torno a los 16.000, apenas han llegado. Luego vamos a hablar de ese cumplimiento de cupo. Le damos la palabra a Francisco. Que se quedan en los países limítrofes. Bien, perfecto, Francisco. Y antes a lo que comentábamos de los dramas de los niños y familiares, yo creo que a veces se hace un uso torticero, permítaseme la expresión, de mandar a los niños por delante pensando en una reagrupación. Y el caso más claro está en Finlandia, donde la mayoría o parte de los refugiados está retornando a sus países de origen porque la reunificación familiar de la que ellos esperaban no se produce en el tiempo adecuado, ¿no? Sí. Yo creo que eso también es importante resaltarlo. Filipo. Lo que dice Tomás es muy importante, es lo con que empecé este programa, efectivamente, que la mayoría, el 86% de la gente que sale de países en guerra se queda en los países limítrofos. Pero eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Turquía
ha hecho un acuerdo con Alemania. Alemania ha hecho un acuerdo de 3.000 millones de euros de financiación a Turquía para que se quede con la mayoría de la gente que sale de Siria, que sale de Irak. ¿Qué pasa? Por supuesto, si hay una política que viene de Unión Europea y que la hace un país, porque no es un acuerdo comunitario, es un acuerdo de un país que se llama Alemania y que es la señora Angela Merkel con Turquía, para que, claro, el problema se quede a la zona limítrofe. Perfecto. Cuando ha sido en marzo, ha llegado la grandísima noticia, la importantísima noticia, que Alemania iba a acoger la mayoría de los inmigrantes porque era una fuerza de trabajo muy importante para su economía, pero en realidad, ¿dónde se queda la cosa? Bien, vamos a profundizar en la política europea, porque además desde diversas organizaciones se ha denunciado repetidas veces la represión que ejerce la Agencia Europea de Control de las Fronteras Exteriores, Frontex, ante la llegada masiva de inmigrantes. ¿Cómo considera la labor que está realizando por parte de las autoridades europeas en las fronteras? ¿Se le presta mayor atención al control o al rescate? Yo creo que se le está prestando mayor atención al rescate, porque al final no tenemos que pensar que somos humanos, ¿no? Y cuando vemos una vida humana en peligro tendemos a rescatarla, pero desde mi punto de vista y siendo práctico tendríamos que prestar la misma atención o más también al tema de control. No olvidemos que por las fronteras es por donde entra lo que no queremos en los países, o entran los graves daños, o se han producido las grandes invasiones y las grandes tomas de Estado a lo largo y ancho de la historia. ¿Se le presta poca atención al control y más al rescate? Sí, con las salvedades que he hecho de las dos circunstancias. Bien, perfecto. Carlos. Yo creo que yo tampoco. Yo creo que exactamente al revés. Es decir, Frontex nace como una agencia europea cuya función es fundamentalmente la cooperación operativa para control de fronteras, y es lo que está llevando más a cabo. Pero Frontex no tiene competencia como para controlar las fronteras. Probablemente la nueva fuerza o la nueva policía que va a aprobar la Unión Europea en este mismo 2016 sí que tenga y sea una fuerza de acción rápida, ¿no? Que pueda desplazar a una frontera o a otra a controlar un determinado... Pero esta fuerza, más que rescate, va a ser un control de ingreso, porque van a destinarse 1.500 policías de todos los 28 Estados miembros con un presupuesto que es el doble de lo que tenía en 2015 Frontex. El doble. Entonces, esta es una medida para no entrar. ¿Cómo se le recibe a esos inmigrantes? Estamos viendo precisamente imágenes de muchos de estas imágenes que nos resultan tan familiares, porque vemos día sí, día no en los informativos. ¿Cómo se le recibe a los inmigrantes? Yo quiero insistir, será ya por los años, en la esquizofrenia del ser humano y también de las sociedades, que a la vez pues tenemos maravillosos ejemplos de misericordia y de solidaridad, de ese naviero que pone su barco, de los que socorren, de los que incluso dan su vida por salvar, y a la vez pues somos reticentes. Y yo creo que la Unión Europea presta como política, no como hay actos concretos que sí atiende, como política, mucho más dinero, mucho más esfuerzo, mucho más personas al control de fronteras, que generalmente son ineficaces, pero que hay que decir, oye, controlamos por la opinión pública. Es decir, nadie utiliza tantos recursos para controlar los 55 millones, 60 millones de turistas que entran en España. Y por los turistas pues nos entran toda clase de gente buena y gente mala y gente asesina. Es que lamentablemente, Tomás, mal que nos pese, y con el origen de procedencia de los refugiados, no se están colando personas, se están colando terroristas, se están colando criminales. No, disiento. No tiene que disentir. Algunos podrán tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro con los recientes atentados de Francia del 13N, donde dos de los terroristas entraron Turquía y vía Grecia con documentación falsa. Simplemente con que entre uno y se produzca lo que ocurrió en París justifica el control de fronteras. Y francamente, ¿tú no crees que hubieran entrado de otra forma? Claro. Es decir, el terrorista probablemente utiliza el medio más adecuado para entrar y cometer su atentado. Pero probablemente porque si... Pero por eso no vas a dejar de recibir refugiados, como no dejas de recibir turistas, como no dejas de que la gente circule por el mundo. Carlos Galán, esa vinculación entre terrorismo e inmigración, que bueno, forma parte del debate también en Europa.
Claro, a mí me parece peligroso el argumento, ¿no? Es decir, no evidentemente por la pero interpretación que le quiere dar Francisco, sino argumentar. por el mal uso que se pueda hacer del mismo, ¿no? Es decir, criminalizar de alguna manera a los refugiados en su conjunto. Yo creo que si estamos diciendo que en el pasado año han llegado a entrar o había una oleada de en torno a 1 millón, ¿no? Y estamos hablando de que el ejemplo que ponemos al final son 2 terroristas, cuando se puede poner el ejemplo de que en esos mismos atentados había personas con nacionalidad francesa, educados en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que evidentemente estaríamos matando moscas a cañonazos si finalmente criminalizamos al refugiado, si finalmente ponemos el acento en el control para evitar el terrorismo que, como muy bien dice Tomás, acabará entrando por otra vía, ¿no? Vamos con Filippo Riccardi y ahora ya le doy la palabra a Francisco Trejo. Yo creo que tenemos que terminar un poco el tema del terrorismo, porque el terrorismo es otra cosa, es otro asunto. El terrorismo es una mentalidad. Ahora mismo, además que estamos en un mundo globalizado, el terrorista no es una persona que se desplaza de un país y va al otro para matar a gente. Muchas veces, y Estados Unidos es maestra en estos, lo último atentado que ha habido en el pasado mes de noviembre, en el 2015, en el mes de noviembre, eran 2 personas estadounidenses que se habían convertido al Islam y no habían nunca viajado al exterior. Entonces, el terrorismo no es que pueda entrar un terrorista, es que se pueda crear. Como dice justamente Carlos, se puede crear el terrorista directamente en suelo europeo. Lo que está entrando es, como dice justamente Tomás, un flujo tan grande de gente donde puede entrar la buena hierba o la mala hierba. Sí, se podría dar un control más exhaustivo, pero un flujo tan grande, es economía, es ley de los grandes números en económicas. En ese sentido, si entra muchísimas personas, muchísimo factor humano, algo habrá mal. Precisamente el control es donde se tiene que centrar la Unión Europea, precisamente para no criminalizar ese colectivo, como comentaba Carlos. Sí, es una de las situaciones o las acciones que tiene que acometer la Unión Europea, pero respondiéndole a Tomás, que decía que los terroristas se gestan en otros sitios, sí, bien es verdad, estamos asistiendo a una serie de terroristas que son los hijos de aquellos que emigraron por necesidades económicas de los países del norte de África. Hemos tratado de incorporarlos a nuestra sociedad, le hemos tratado de integrarlos en todos los aspectos y luego cómo nos han pagado. Ejemplo tenemos en España, en Madrid, tenemos los recientes de París o tenemos los de Nueva York. Yo creo que, bueno, que hay que pensar y ver el origen común que tiene todo eso, ¿no? Es que los padres de esta gente, no son extremistas. Vamos a dar la palabra a Tomás Calvo por alusiones de lo que comentaba Francisco Trejo. Adelante, Tomás Calvo. Yo creo que en algunas personas puede haber esa conexión entre terrorismo, Islam, refugiados, pero se decía muy bien, un caso no se puede atribuir al todo. Precisamente el prejuicio racista consiste en atribuir a todo un colectivo el mal comportamiento de unos cuantos. Es decir, el que haya unos asesinos, porque son asesinos y bárbaros, que son refugiados, o que son islámicos, de una religión, o que son de una nacionalidad. El prejuicio racista y xenófobo es atribuirlo a todo ese colectivo. Yo no he dicho el Islam eso, es una religión pacífica. Yo no he dicho Ahora, eso en hay ninguna parte, en ningún algunos momento. que son criminales, como los de ETA, eran cristianos, bautizados, y no se puede hablar de terrorismo cristiano. Pero yo no he dicho eso. Ya lo sé, pero lo peligroso es que lo ha dicho, no es como tú lo interpretas y lo dices, que lo dices muy bien y es correcto, yo podría, sino lo que interpreta el que nos está oyendo, que ya es racista, que ya es xenófobo, que ya es tal, y dice, lo utilizan como argumento. Bien. Aunque tú no lo quieras atribuir, quieras utilizar vamos para a eso. avanzar, porque en cualquier caso los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo el pasado mes de septiembre en cuanto a la cuota de refugiados que tendría que acoger cada Estado miembro. El acuerdo concreta el reparto de 120.000 asiliados procedentes de los territorios con más llegadas, como son Grecia e Italia, en un plazo de 2 años. ¿Cómo califican la política de asilo que ha estructurado Bruselas ante este desafío migratorio y de qué manera se está implementando? Yo creo que sigue faltando una de las patas para que esto funcione, ¿no? Es decir, a mí me parece que el plan de choque ante problemas de este tipo tiene que contemplar las 2 cosas. Una, la solución de emergencia, ¿no? ¿Qué hacemos ante una oleada de refugiados? Y 2,
cómo se actúa para evitar que siga habiendo refugiados en el futuro, es decir, para no aceptar eso como algo normal, para no aceptar lo que decíamos, para atajar las consecuencias, pero también para intentar ir a las causas. Esa segunda parte, que además es para mí la más importante, nunca se hace o no se acaba de ver, por lo menos en la política europea. Y en cuanto a la primera de las patas, resulta desesperantemente lenta la gestión de cualquier problema en Europa, ¿no? Esta cuestión de que no haya una política común en nada, todo tenga que ser el resultado de unos equilibrios complicadísimos, de un debate y una pugna entre políticas e intereses nacionales, y al final se llegue a una solución pactada que después no se cumple. Que al final las cifras nos están diciendo que no se ha cumplido, ¿no? Que no se ha cumplido, pero a lo grande, es decir, estamos quitándole ceros a cada cifra que hemos aprobado, que ya de por sí seguramente eran insuficientes en muchos casos o al menos deficientes en el planteamiento. Y finalmente al final nos hemos quedado en cifras ridículas, absolutamente ridículas. Cuando, ojo, sí quiero subrayar que, sin embargo, me parece a mí que, por ejemplo, en España, ¿no?, los ayuntamientos, las ONGs, la población civil, los colectivos, la abogacía, el Consejo General de la Abogacía, rápidamente se pusieron a dar una respuesta social desde la sociedad civil a este problema de decir, con nosotros cuenten para lo que necesiten, hay abogados para esto, hay alojamientos, hay tal, y al final quien tenía que haber gestionado eso no lo ha gestionado. Pero hay que recordar además que países como Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía votaron en contra de este cupo inicial de refugiados y Finlandia se abstuvo. Por otra parte, el número de asiliados en muchos países de la Unión parece irrisorio para el tamaño de la crisis migratoria. Lo cierto es que cada país comunitario tiene una política de acogida de inmigrantes. Este fenómeno está poniendo de relieve la falta de política social. Ya comentaba Carlos Galán ese aspecto en la Unión Europea. ¿Filpo? Sí, pone en relieve la falta de una política común, bien desarrollada y bien decidida entre todos los Estados miembros. Más que todo porque, por ejemplo, el ejemplo de Italia. Italia son años que asume los gastos y asume la acogida de gente que llega a la isla de Lampedusa, a las islas de Sicilia, sin ninguna ayuda ni económica, ni logística, ni política de parte de la Unión Europea. Los gastos son asumidos por el gobierno italiano. Lo mismo le pasaba en Grecia. Una política así, dividida, una política que no esté bien decidida entre todos los 28 Estados miembros, no puede llegar a ningún lado. Si sigue solo un país... A ver, la geografía de Europa la tenemos todo en la cabeza, ¿vale? Perfecto. Logísticamente, ¿de dónde pueden llegar refugiados o gente que sale de países en guerra? De las costas, desde el mar, llegar a Sicilia o llegar a Grecia. Perfecto. Países que están en el interior, por ejemplo como Alemania, no ven el problema como de primera mano. Entonces, claro, cuando el problema no está en su territorio, al fin y al cabo, no lo van a tomar en cuenta como lo va a tomar en cuenta un país donde la Marina Militar italiana se está haciendo... Hay gente que trabaja 24 horas seguidas sin dormir para rescatar a gente que está... No hay esa sensibilidad que sí tienen los países limítrofes. Francisco Trejo, el cupo al que comentaba antes, ¿ha sido suficiente el acuerdo en el Parlamento Europeo? Pues yo creo que no ha sido suficiente, pero el problema no está en el acuerdo sobre el cupo para recibir refugiados. El problema está en el Parlamento Europeo y en Europa en sí mismo, ¿no? No podemos hablar, como bien decía Filippo hace un momento, de una señora que veía el problema muy lejos de ella, que abre barra libre para todos y que cuando está empezando a ver el problema en su piel, ¿no?, empieza a decir, bueno, señores, vamos a crear una nueva policía, que una nueva policía va a llevar a una Europa de dos velocidades, y no en el caso económico, sino en el caso estratégico, porque habrá países que estén dispuestos a perder algo de soberanía y países que no. No es lo mismo ver el grano en el ojo ajeno, como lo hemos visto nosotros aquí en España con toda la inmigración que hemos tenido desde el norte de África, que también, por otra parte, hemos tenido que sufragar, al igual que los colegas italianos, desde el gobierno español, ¿no? Y bueno, quizás que la Unión Europea tuviese que aprender mucho de cómo ha trabajado España, por ejemplo, con el Reino de Marruecos, para para tratar de atajar la inmigración, ¿no? Eso es una cosa muy importante, y yo creo que la Unión Europea y la señora Merkel debería, en lugar de imponer su visión o su idea estratégica al respecto de esto, contar con aquellos que ya lo hemos vivido, que tenemos experiencia. Tomás Calvo, referencia a ese cupo y a esa cohesión comunitaria. Yo creo que realmente en el año pasado
los cientos o casi millón que se esperaban no han sido, de hecho, digamos, gestionado el asilo. Está concedido, no se ha hecho. Pero yo creo que son muchísimos los refugiados que entraron y van a entrar este año. Eso necesita un esfuerzo administrativo, económico y demás, pero yo quiero recordar, es decir, situarnos en una perspectiva, no sufrir de amnesia histórica. Si empezamos por España, España tuvo medio millón que salieron de España como refugiados, medio millón. Y España, ya sé que no es lo mismo lo económico, pero bueno, 3 millones fueron a Europa, 5 millones de españoles fueron desde de 1850 a 1950. La cuarta parte de Europa emigró en el siglo XVIII y XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial eran millones los desplazados. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en con problemas, pero no habíamos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, este tipo de refugiados políticos. Los económicos, aunque eran muchísimos, en España solo en un año, en el año 2001, entraron 1.300.000. Nos ha sobrecogido, ha venido de nuevo, no sabemos qué hacer, y este es el problema, pero hace falta tener cabeza, pero en esto también hay que tener corazón. Bueno, pues vamos a seguir adelante, porque además la crisis migratoria que vive Europa y sus consecuencias han venido siendo a lo largo del pasado año protagonistas día tras día en los medios de comunicación de todo el mundo. Repasamos ahora las portadas y titulares más destacados en nuestro enfoque de prensa. En el país de Uruguay señalan: austeridad y crisis migratoria provocan fisuras en Europa. Más adelante amplían: Silke Tempel, del Consejo de Relaciones Exteriores de Alemania, señaló que generar un crecimiento fuerte y abordar la crisis de los refugiados constituyen solo los desafíos más visibles de Europa para 2016. En el diario El Día de Canarias titulan: Presidencia de la Unión Europea constata deficiencias serias en respuesta a crisis migratoria. Explican que hasta 1,2 millones de demandantes de asilo llegaron a la Unión Europea desde enero, pero los mecanismos aprobados por los 28 para trasladar a estas personas a otros Estados miembros desde los puntos de entrada a la Unión no están funcionando. En el portal de la agencia EFE encontramos: Europa confrontada a una situación sin precedentes cercanos por la crisis de refugiados. Y comentan que estos desplazamientos han provocado a su vez la muerte de unas 4.000 personas en naufragios y el número de víctimas no se detiene, indicó un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Agregó que con el paso de los meses ha aumentado el número de niños entre las víctimas, un reflejo de que cada vez hay más menores, así como mujeres en los flujos de refugiados hacia Europa. En Público.es hacen un resumen y destacan: varias crisis de refugiados se agravan en 2015, además de la europea. Más de 60 millones de personas se han desplazado a causa de guerras, de persecución o de desastres. Aunque fueron muchas las crisis graves, principalmente en África, Oriente Medio y el sureste asiático, la llegada masiva de refugiados a Europa se convirtió en la más mediatizada. Y en El Mundo leemos: la crisis más compleja desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Libia hacia Lampedusa o desde Turquía hacia Grecia, el Mediterráneo se ha cobrado casi 4.000 vidas de refugiados sin que la Unión Europea haya dado una respuesta convincente a este drama. Mientras, las mafias turcas y del norte de África han hecho su gran año de beneficios al trasladar a Europa, a veces con gran violencia, a más de 1 millón de personas. Y lo peor es que esa cuenta no deja de subir, a veces a plena luz del día, con total impunidad. Bueno, este resumen de prensa que acabamos de ver tiene un punto en común, y es que en la mayoría de las noticias se resalta las dificultades que está teniendo Bruselas para adoptar una política común ante el desafío migratorio. Ya lo comentábamos antes en la mesa, pero ¿hasta qué punto está falta de acuerdo y disparidad de opiniones en el seno de la Unión está fragmentando el proyecto europeo? Carlos. Bueno, yo creo que sí que está habiendo algunas grietas. Me parece que el proyecto europeo no va a caerse, obviamente, pero sí me parece que está habiendo grietas importantes, porque al final hemos empezado un poco la casa por el tejado. Es decir, Europa es un proyecto que empieza por construir una unión económica y monetaria y que se olvida durante bastante tiempo de la importancia de construir una unión o una política común
en lo social, por ejemplo, también, ¿no? Y al final eso acaba chirriando porque cuando se produce un reto de estas características no tenemos instrumentos para darle respuesta, ¿no? Antes Filippo señalaba esa paradoja de que los países fronterizos tuvieran que, entre comillas, comerse solos los problemas de este tipo, porque a los demás les pillaba lejos, ¿no? Cuando, por otro lado, en estos años hemos construido un espacio de circulación común entre ciudadanos europeos, ¿no? Parece que también la respuesta a los problemas de cualquier tipo, y también los fronterizos, debería ser común. Y en esto, por tanto, los cupos parece que como respuesta de emergencia tenían cierto sentido, pero la pena es que efectivamente luego no se han cumplido, porque ha habido una resistencia, una mala gestión de ese acuerdo, una malísima gestión por lo que se ve, y luego una resistencia que se ha ido viendo por parte de algunos países a llevarlo a efecto de verdad en la práctica, ¿no? Y el no cumplimiento de ese cupo, Carlos, y también esa falta de base de política social que también argumentaba, ¿no? Que haber hecho la casa por el tejado. No sé si estás de acuerdo con esta argumentación, Filippo. Totalmente de acuerdo, porque, a ver, yo pienso que, como dice justamente Carlos, no se puede volver atrás, ¿vale? Lo que se ha creado con la Unión Europea es la creación geopolítica más innovadora de los últimos 500 años. Es algo increíble, es algo que ha unido países que hace 200 años se mataban y estaban en guerra. Y los ha unido. Miramos, por ejemplo, Francia, Alemania, Inglaterra, están unidos bajo un mismo techo. Pero claro, como justamente dice Carlos, es algo que se ha empezado por un acuerdo económico. Desde el 54, los acuerdos de la SECA, luego desarrollando todos los acuerdos económicos. No se ha construido una política social, no se ha construido una política exterior. A ver, la alta representante por la política exterior en Europa es una figura que no tiene casi poder, que no tiene casi valor. Entonces, no se puede crear un Estado que tiene rasgos federalistas, pero que no es federalista, sin crear primero una política exterior, primero una política social, que es lo más importante de cualquier federación. Por eso que no se puede volver atrás, no se puede volver a los estados soberanos, los estados-nación, no, se tiene que volver a una federación, a una Europa federalista. Francisco, ¿esa falta de política social está dejando entrever las costuras, digamos, del proyecto europeo? Pues totalmente las está dejando de ver, ¿no? Y si volvemos otra vez al tema de los cupos, a mí me da la risa, ¿no? Cuando dice España tiene que acoger a 18.000, acoge a 20 y resulta que no son refugiados sirios ni procedentes de la zona de Oriente Medio, ¿no? Sino de Senegal, ¿no? Eso pone de manifiesto muchas cosas, ¿no? Pero volviendo un poquito atrás a lo que comentaba Filippo y Carlos, es que no tenemos que olvidar que el origen de la Unión Europea era una unión económica, y en base a ese primer pilar se han ido construyendo los otros. Probablemente tendríamos que haber trabajado más sobre el punto social político, pero claro, ahí entramos en riesgo con otra serie de factores como son la soberanía y como se va a poner de manifiesto a lo largo de este 2016 cuando se quiera crear ese cuerpo policial del que hablábamos al principio del debate, ¿no? Yo no veo al Imperio Británico cediendo parte de su soberanía, ni veo a Francia, ni veo a países del norte de Europa, ¿no? Y luego, si me permites, me gustaría sacar otro tema en la mesa, ¿no? Y es el papel que juegan las grandes organizaciones internacionales, Naciones Unidas y OTAN, y el papel geoestratégico económico que supone la zona de origen de estas oleadas de refugiados, ¿no? Yo creo que... si vamos a dar la palabra a Tomás Calvo. Yo pienso, será porque creo y estoy ilusionado con el proyecto europeo. Yo creo que el proyecto europeo tiene grietas. Este es un desafío que ha tenido, pero muchas veces de los desafíos se sale fortalecido. Y al ver nuestras deficiencias, que son claras, que por una parte decimos, no, somos de la Unión Europea, pero otras veces, no, esto es mío. Oye, ¿cómo van a venir unos policías? Es decir, que todavía conservamos la idea de Estado soberano del siglo XIX y no nos damos cuenta que estamos viviendo en el siglo XXI dentro de la Unión Europea, que ya no somos independientes. Entonces, no podemos. Y segunda cuestión, que no es el Estado la Unión Europea, que vivimos en un mundo globalizado, y que el mundo globalizado tiene sus ventajas de economía, de cambios, pero también tiene sus retos que hay que tomar. Entonces, no podemos decir, oye, ¿esos refugiados de dónde? No, si es que vivimos
A esos países son a los que vendemos armas. Los refugiados vienen de donde nosotros mandamos armas. Y por consiguiente, este mundo globalizado hay que integrarlo con la soberanía legítima y con otra serie de problemas y con el desarrollo, naturalmente, de políticas sociales a nivel europeo, no solamente a nivel nacional. Bien, Carlos Galán, también lo que hacía referencia también, Francisco, a ese organismos internacionales como Naciones Unidas o la OTAN. Claro, yo quería un poco puntualizar sobre esto, ¿no? Y me parece que efectivamente, como ha dicho Francisco, el origen de lo que, el germen, ¿no?, de lo que hoy es la Unión Europea, tiene un contenido económico. Y no era malo que efectivamente esa Europa que como ha señalado Filipo, venía de las guerras y de los enfrentamientos seculares, empezara a trazar, a tender puentes, a trazar lazos de unión desde lo económico, desde la cooperación económica, desde el libre comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando lo que es la Comunidad Económica Europea pasa a ser Unión Europea y se empieza a gestar un proyecto político, creo que ahí era el momento de haber empezado a sentar también algunos cimientos que no fueran solamente la unión monetaria. Porque no es solo la crisis de los refugiados, al final la guerra de los Balcanes, los movimientos migratorios de tipo económico, cada vez que hay un problema que afecta a Europa de lleno, no hay una respuesta europea la relación común. con Rusia. Es que, por ejemplo, hemos tenido unos movimientos es decir, migratorios ¿cuál es nuestra política respecto a la guerra de Siria? brutales. Claro. Claro. ¿Cuál es la política europea? Bien, volviendo a esa Europa social. Una de las grandes ventajas que reporta la Unión desde hace 20 años es la de la libre circulación de ciudadanos comunitarios. Sin embargo, los controles excepcionales de fronteras internas está poniendo en peligro el Tratado Schengen. ¿Podría suprimirse esta ventaja, Filipo? Suprimirse no. Claro. O recortarse yo pienso que es a ver, eso ha sido una ventaja, ha sido algo que se ha logrado con años de acuerdos, con años de tratativas, con años de acuerdos políticos de diferentes gobiernos. Entonces, es un logro y es una ventaja y es algo que casi único que tiene una unión como la Unión Europea. Entonces, no se puede volver atrás, quitando un derecho fundamental de la libre circulación de personas, servicios y medios por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la cosa importante, y siento volver siempre, cansino, al tema de antes, pero no es mirar dentro, porque dentro estamos bien. La Unión Europea ya se ha creado con estructuras bastante desarrolladas, por un proyecto político que tiene 60, 70 años. No es un proyecto de 300 años, es algo todavía casi novedoso. Entonces, tenemos que empezar a crearnos como Estado europeo, crear una política exterior, crearnos en relaciones con, por ejemplo, el bloque soviético, toda la parte de Rusia. Rusia nos tiene en jaque porque todo el gas, los hidrocarburos vienen de allí. Y si cierran el grifo, pues estamos congelando. Y es así. Y la Unión Europea, cuando hubo en 2014 la crisis con Rusia, la crisis de los oleoductos, ha habido recortes de gas en la misma Unión Europea, no ha sabido gestionar una crisis contra una persona que, en el bien y en el mal, es una persona que es Vladimir Putin, que sabe gestionar un país. Francisco Trejo. No, yo creo que Schengen, si no se ha visto mermado ya, no se va a ver mermado, ¿no? Yo creo que aquí en España hemos sufrido una oleada bastante importante de inmigración interna de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que han venido muchos conciudadanos europeos del norte de Europa a España a buscar trabajo, y eso es un hecho. Si no se ha extinguido, no se va a extinguir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, con las nuevas políticas que prevé Alemania en nombre de la Unión Europea o en nombre de los 8 o 10 países que lo apoyan en esta lucha, por decirlo de alguna manera, contra los refugiados, probablemente tengamos algún actor invitado a este teatro de operaciones. Estoy pensando en Turquía. Pensando en Turquía, ¿no? Que con la aproximación que está haciendo la Unión Europea hacia Turquía y los países como puedan ser Jordania y para que sirvan de barrera y franqueen la entrada de los refugiados, ¿no? Pues obtenga una serie de condiciones particulares para poder moverse por Schengen de alguna manera, ¿no? Ya están negociadas prácticamente con Alemania, ya. Bien, bueno, vamos a volver a esa vinculación que salió encima de la mesa sobre terrorismo e inmigración, porque desde Francia hasta Suecia los partidos de ultraderecha coinciden en un férreo bloqueo a la inmigración, promueven deportaciones, recorte de derechos y un aumento de la represión contra los inmigrantes. Las encuestas e incluso las elecciones, como por ejemplo los buenos resultados del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia,
están confirmando el auge de este tipo de partidos mediante un mensaje patriótico que prima a nacionales frente a extranjeros. ¿Es hacia esa dirección que camina Europa, Tomás Calvo? Hacia esa dirección caminan los grupos, algunos importantes, numerosos, como es el Frente Nacional, en Europa, y los grupos neonazis y los grupos racistas. Es decir, siempre que entre los inmigrantes o similares a los inmigrantes hay un acto terrorista, y particularmente si son de origen islámico, se produce un auge de la islamofobia. Yo vengo aplicando encuestas a escolares desde los 14 a los 19 años, desde el año 1986, cada 2 o 3 años. Claro, los niños y los borrachos son lo que dicen la verdad, es decir, lo que se sienta, no es el lenguaje legítimamente correcto. Entonces, por ejemplo... Y los locos. Y los locos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esa imagen, que son marroquíes musulmanes, en el año 86 los echarían de España el 11% de los escolares. El grupo mayor era de los gitanos, que era 7%, y los judíos 8, 6, todos por debajo. Y ha ido creciendo, según ha ido creciendo la inmigración, pero no hay relación directa. Es decir, en mis años, desde 1986 a 2008, ha crecido el racismo. No quiero ir con él, más o menos, digamos, esa actitud, que es muy difícil de definir, un 5%. Y se ha multiplicado, sin embargo, la inmigración un 29%. No hay proporción, pero es cierto. Ahora, cuando se da un acto terrorista, 2001 en Nueva York, sube radicalmente el recelo, el rechazo y la aversión contra todos los que son inmigrantes, y sobre todo contra esa imagen que se llama marroquí musulmán, colocándose en primer lugar. Y esto es exactamente en la escuela de... Es decir, que con el atentado terrorista de París, los ya racistas o ya prorracistas o los tibios han aumentado su recelo y rechazo, incluido a los refugiados sirios, que ha incrementado. Filipo, ¿hay un cambio ideológico en Europa? ¿Es ahí hacia donde caminan? No, yo no creo que... A ver, Tomás ha enfocado perfectamente el punto. Estos partidos racistas, islamofóbicos, xenófobos, son partidos que ya estaban así, que ya tenían una ideología. Y un atentado como lo que ha pasado en París, si hubiera sido hecho por... Ha sido hecho por belgas. La nacionalidad de la persona era belga o francesa. De origen marroquí. De origen marroquí. Pero ciudadanos belgas. Entonces, a la gente que le ha dado la nacionalidad... Sus padres eran a los que hemos de integrado segunda o y a tercera los que generación. les hemos dado todos los beneficios de una Algo sociedad. hemos hecho mal también nosotros, ¿no? Bueno, ¿Hay un fallo de integración? Ya que hablamos de integración, de esa inmigración, Francisco, cuando Francia ha aludes... cometido el mayor error de integración que se ha cometido en Europa, por esa idea nacionalista que tiene. Estoy hablando desde mi punto de vista, que probablemente estoy contagiado por 4 años que he vivido en Estados Unidos. Es decir, la política frente a la inmigración, frente al diferente, ha sido muy diferente, muy distinta en Estados Unidos y en Inglaterra que en Europa, pilotada por Francia, nacionalista, en Europa la Iglesia laica, etcétera, 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 y los que no pasan se quedan en la cuneta y cometen esto. Es decir, que la política llamada de integración de Francia no ha sido una política tan eficaz como puede haber sido la de Estados Unidos. Bien. Y le ha dado estos resultados. No hemos sabido integrarlos a algunos. Vamos a dejar terminar la argumentación a nosotros Francisco. no hemos sabido integrarlos. ¿Y ellos? Ellos cuando vienen aquí saben que vienen a una cultura que no es en nada parecido a la suya. Tienen que adecuarse a ella, tienen que aceptarla, no tienen que poner cortapisas. Y yo creo que eso es muy importante. Pero es una muy pequeña minoría. No, es No, pero, A ver, yo bueno, conozco pero muchísimos es un elementos. reajuste de las dos partes. El Islam, como decía Tomás, el Islam es una religión los de barrios de las paz. grandes urbes francesas. ¿Qué integración tenemos ahí? Si tenemos un claro ejemplo con uno de los líderes deportivos de un equipo Si hablamos muy de integración, conocido. los chinos Claro, se integran todo- con quiero nadie, decir, entonces, que- El no Ronaldo, sé. el otro, lo que son ricos. estaba todos- hablando de Benzema, No, concretamente. yo quiero decir, se integran. Es decir, que No, los pero extranjeros es se que a mí integran y los que pobres Ronaldo, no se que integran. Ronaldo se Vamos a- integre me da igual, porque vamos se va a a- integrar con pasta o no pasta, pero a mí realmente lo que me preocupa que no se integre Bien. es lo que Francisco, viven los vamos a intentar avanzar porque nos queda poco tiempo. La pregunta es, ¿qué instrumentos sociales y de integración se pueden poner en marcha para frenar precisamente este tipo de ideologías, Carlos?
Bueno, yo creo que aquí es un tema complejo y el problema de lo que pasa con los problemas complejos es que no cabe darle soluciones simples. Y en la Europa actual y en el mundo occidental actual, a veces en la población, sobre todo, hay esa tendencia a dar soluciones muy fáciles a problemas que son complejos. Y eso hace que determinados sectores políticos, etcétera, intenten pescar en ese río revuelto y un poco, pues de alguna manera, atizar esas bajas pasiones, ¿no? Bien, bueno, pues teniendo en cuenta la situación actual en Europa con la crisis migratoria y el creciente recelo de algunos ciudadanos hacia este colectivo en un contexto de crisis económica, ¿cuáles serían los mayores desafíos que tiene la Unión Europea este 2016 para solucionar estos problemas y consolidar la integración de sus países miembros? Filipo, para terminar, una conclusión. Crear una buena política exterior en relación con el problema a la origen. Entonces, relación con Siria, relación con Rusia, crear diálogo, crear, como decía el presidente Zapatero hace 8 años, crear diálogo estructurado de poblaciones, diálogo entre diferentes culturas. Bien, Francisco Trejo, para terminar, ¿cuál es el desafío de la Unión Europea para este 2016? Para mí, que tiene que aprender de países por los que hemos pasado por este mismo camino, como pueda ser España o Italia, como describía aquí el compañero Filipo. Perfecto. Carlos Galán. Yo creo que España e Italia no son un ejemplo tampoco en esto. A mí me parece que, yo comparto la teoría de Filipo, me parece que tiene que dar respuesta humanitaria a un problema que se presenta, a un drama, pero también tiene que buscar una postura común ante la causa de origen, ¿no? Una política exterior común que nos haga preguntarnos por qué se producen estos fenómenos y no solo qué respuesta les vamos a dar una vez que se han producido. ¿Qué desafíos tiene Europa para este 2016 en este ámbito que tratamos en el día de hoy? La sociedad civil, el que sea más tolerante, el que sea más hospitalaria, y para eso principalmente la solución está en las escuelas, en los niños, que aprendan desde niños a convivir con los diferentes, y en la opinión pública y los medios de comunicación como es la televisión. Muy bien, pues con esa última reflexión nos quedamos. Agradecemos a nuestros invitados por analizar el drama migratorio que vive Europa y las consecuencias que está conllevando, que seguramente seguiremos analizando en próximos programas. Tomás Calvo, Carlos Galán, Francisco Trejo, Filipo Ricardi, gracias por venir a la mesa de debate de Enfoque, y a ustedes que nos siguen cada día, agradecerles también por su confianza y por acompañarnos en este análisis para comprender con mayor profundidad todo lo que forma parte de la actualidad. Les esperamos aquí, como siempre, para que luego ustedes se hagan su propio enfoque.